Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del rubro de psicología en este tercer bimestre. Vamos a tratar el tema la memoria. Interesante, de verdad que es este tema. Así que bueno, pues yo los invito a que ustedes participen conmigo y me acompañen para ir avanzando en este tema, muy importante. Así que ¿por qué estudiamos la memoria? Es evidente que en la psicología el estudio de la memoria ha sido, por decirlo, oceánico y prolífico, pero carente de una teoría que unifique cabalmente los aportes de las neurociencias, la psicología cognitiva o la informática. A continuación mencionaremos algunos experimentos sobre la memoria. El fenómeno Sperling o de la persistencia sensorial es un experimento de los registros sensoriales, conocidos como memorial sensorial según el modelo Atkinson-Shiffrin. Este fenómeno consiste en demostrar con claridad la rapidez con que la información desaparece del registro visual. Sperling concluyó que la memoria tenía tres características: capacidad ilimitada, registra fielmente todo lo que aparece en el campo visual; 2. Escasísima persistencia, las huellas de la memoria aquí almacenadas duran aproximadamente 250 milisegundos; y 3. Precategorialidad. La información se registra solo a nivel de características físicas, por ejemplo, la forma de una letra o el número, no su categoría, es decir, si es letra o es número. Es lo de menos. Ahorita vamos a continuar también con este texto que es importante, que pues lo he leído para ustedes. El objetivo es que entender que estudiamos sobre la memoria porque los científicos han querido saber mucho sobre este tema porque es sumamente importante. Es un fenómeno interesante de los procesos cognitivos que nosotros vamos a tener. Recuerda que hemos hablado sobre la atención, sobre los sentidos, hemos hablado sobre la percepción y bueno, hemos llegado hasta este momento hemos hablado de la vigilia, del sueño y hemos llegado a conocer sobre la memoria. Seguiremos conociendo muchos más procesos, pero esta memoria, según Sperling, va a tener tres características, ¿no? Primero, de que es ilimitado. La cantidad de información que nosotros podemos almacenar realmente no tiene límite. No hay forma de expresar si es que existiese algún límite porque nadie ha llegado al mismo. Podemos almacenar y almacenar mucha información al tiempo de nuestra vida. Es más, parece que nuestro cerebro realmente es ilimitado. La segunda característica es de que la información que tú estás guardando va a tener solamente un tiempo muy rápido de información que está alrededor en todas las experiencias que nosotros vamos a tener. No va a tener una continuidad, exceptuando si pasa a estar dentro de lo que llamaríamos la memoria a largo plazo. Y por último, nosotros solamente vamos a darle información así, es como decir, a primera vista, colores, formas que nos van haciendo reconocer los lugares en donde estamos. Como por ejemplo, para subir una escalera vemos rápidamente cuál es la distancia entre uno y otro sin necesidad de estar calculando realmente la información. Y esto es importante, lo almacenamos y apenas terminamos de pasar el primer paso lo olvidamos. Y solamente seguimos mirando o calculando de acuerdo a la información que íbamos recabando. Pero es interesante el hecho de que ya no te acuerdes o no lo tengas ahí almacenada alguna información que has estado mirando, a menos que tú desees comenzar a almacenarla. Segunda parte de este texto. El efecto de posición serial permite comprender cómo operan juntas la memoria primaria y la memoria secundaria, que dentro del enfoque de Atkinson y Shiffrin se le denomina memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, respectivamente. Si un sujeto debe recordar una serie de ítems, números, letras, etc., sucede que tiende a recordar mejor los primeros ítems, efecto de primacía, y los últimos, efecto de resencia. Según el modelo modal de Atkinson-Shiffrin, el efecto de la primacía ocurre porque los sujetos tienden a repetir mentalmente los primeros ítems, sabedores que luego les pedirán que recuerden toda la serie. A mayor número de repeticiones, mayor será su permanencia en la memoria primaria y mayores sus posibilidades de transferencia a la memoria secundaria. Asimismo, el efecto de resencia ocurre porque los últimos ítems permanecen en la memoria primaria y entonces serían más accesibles al recuerdo posterior. Por ejemplo, cuando aprendes un número telefónico, normalmente se va a quedar el último, a menos que tú quieras regresar a los primeros para no olvidarlos.
y mantenerlos dentro de esta memoria a corto plazo. Entonces regresas para tratar de recordar, y cuando esto sucede, lo más seguro es que los últimos pasen a lo que sería al olvido, a menos que los vuelvas a observar. Y es un tema bastante interesante de estas actividades que nosotros realizamos. ¿Cuál es la definición entonces de lo que es memoria? Viene del griego, que es mneme, que significa justamente memoria, actividad mnemónica o actividad mnémica, es la capacidad de evocar mentalmente hechos pasados. Entonces no solamente es almacenaje, sino la capacidad de evocarlos, de traerlos otra vez a la actualidad para ser utilizada esa información. Entonces vamos a encontrar que va a haber una gran cantidad de información, la cual vamos a comenzar a adquirir desde el momento en el que nosotros nacemos hasta este momento, que es la actualidad. Existe otra característica, un yo consciente, una persona que está entendiendo lo que está sucediendo a su alrededor y al mismo tiempo tenemos un yo subconsciente y otro inconsciente, dependiendo del caso. Si estamos dentro de lo que sería el subconsciente, es que hay información que está dándose aparte de lo consciente que tú tienes, y lo inconsciente es cuando, por ejemplo, te encuentras dormido o te encuentras en un estado en el cual no tienes mucho conocimiento y tienes algún tipo de experiencia que vas almacenando ahí, ¿no? Como por ejemplo si estuvieras con drogas y lo que te suceda con drogas, esa imaginación que tuviste es algo que tú vas a ir guardando. También vamos a tener lo que sería el medio ambiente, donde, donde va a ser importante que se busque en el subconsciente y extraer algún tipo de recuerdo que nosotros podemos estar solicitando. También tiene un proceso. El primero es el registro, atención, interés, intensidad en el estímulo. El segundo es la conservación. Busca retener y almacenar información, y hay varios niveles, como hemos estado hablando. La primera sería la memoria sensorial, por ejemplo, la que es captada por medio de tus sentidos. Y posteriormente tenemos la memoria o almacenamiento a corto plazo. Esa es la memoria que vamos a utilizar, por ejemplo, para el trabajo, y que la puedes relacionar, por ejemplo, con la memoria RAM de una computadora. En el caso de la memoria o almacenamiento a largo plazo, es lo que sería el disco duro, información que está almacenada por mucho tiempo y que se va a quedar grabada dentro de ti y que no la vas a poder olvidar, ¿no? 3. Una evocación, un recuerdo. Traer la presente información del pasado va a tener dos tipos. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos el concepto de memoria? Decía justamente es la evocación. Bueno, para los antiguos griegos esa era la función principal, no la de almacenaje de información, sino la evocación de la información. Una de ellas va a ser voluntaria y otra va a ser involuntaria. Cuando es voluntaria es porque se realiza mediante algún tipo de esfuerzo consciente y deliberado que yo deseo que se dé, ¿no? Por ejemplo, quiero recordar alguna actividad que me sucedió en un momento determinado o en un examen, comienzo a buscar la información que necesito para responder justamente esa prueba. Entonces voy a recordar algo que yo he vivido. En cambio, en lo involuntario, esto no es así. Yo no estoy buscando, sino aparece la información, y esta va a ser de dos tipos. Una de ellas va a ser de forma espontánea y otra va a ser denominada asociativa. Si es espontánea es porque se realiza de una manera natural sin ningún tipo de esfuerzo, porque yo no la estoy buscando, simplemente aparece la información producto de alguna experiencia que yo haya tenido. Y luego tengo la asociativa, cuando por ejemplo yo recuerdo a alguien producto de haberlo visto o alguien parecido a alguien y me hace recordar a esa persona. Entonces estoy asociando a algo que yo tenía como recuerdo. ¿Cuáles son los tipos entonces de memoria? Bueno, pues como ya hemos hablado, tenemos la memoria sensorial, que es la memoria de la información que vamos a obtener gracias a nuestros sentidos, a las sensaciones de las cuales ya hemos conversado nosotros anteriormente y que generan este percepto o esta idea. Luego tenemos lo que sería la memoria a corto plazo, que acá sí existe una diferencia. Algunos dicen que esta memoria es de 15 o 18 segundos y que después de ella hay una memoria de trabajo. La cuestión es que las dos son parte de lo mismo y vamos a tratar de entenderlo de esta manera. Entonces la memoria a corto plazo o memoria de trabajo nos va a permitir a nosotros tener un tiempo determinado para mantener la información.
y que esa información nos pueda servir para algo. Como por ejemplo cuando nos presentan a alguien y dicen, oye, te presento a Pablo, y te dura pues la información unos 15 segundos, a menos que tú estés haciendo un ejercicio de guardar esa información. Si no lo haces, en unos 15 segundos de repente no te acuerdas cuál es el nombre de esa persona. Decae rápidamente y se tiende a olvidar. Es de una capacidad reducida, ya que generalmente está limitada a 5 o 9, hasta 9 unidades de información, que pueden ser letras, palabras o dígitos. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Mientras que la memoria a largo plazo es cuando, a diferencia de la de corto, tiene una capacidad inmensa de almacenamiento y que hace que, por ejemplo, nosotros lo guardemos para siempre, ¿no? Como por ejemplo sabemos cuál es nuestro nombre, cuál es nuestro número telefónico, nuestra fecha de nacimiento, esa información que jamás vamos a poder olvidar y que permanentemente está siendo solicitada, ¿no? Dentro de nuestras actividades. Muy bien, dentro de los tipos también tenemos por contenido, la información se almacena si es que es sensorial o es motriz, por ejemplo, aprendiste a manejar bicicleta, si es social, que es algún tipo de convivencia social, por ejemplo, los saludos son información que se va guardando, emocional, si es que has tenido algún tipo de experiencia que te ha llegado a guardar, por ejemplo, una ruptura de pareja. También existe las modalidades que van a ser de acuerdo a cómo se almacena. Si tú lo almacenas de forma mecánica por repetición o de forma racional por algún tipo de comprensión. En la racional van a estar todos estos instrumentos que nosotros usamos, como mapas mentales, mapas conceptuales, que nos van a permitir ir resumiendo esa información y analizándola y permitir entendiéndola. ¿Ok? Bueno, también tenemos el olvido, que vendría a ser la ausencia de recuerdo, que lo vamos a analizar ahora. Y recuerda que todo esto tiene una base biológica, obviamente que está en el encéfalo, donde está la mayor información que se va a ir movilizando y posteriormente va a estar en toda nuestra corteza cerebral, ¿no? La información que vamos a almacenar. Dentro del olvido van a haber algunas teorías, por ejemplo la teoría de la interferencia, donde según esta teoría el olvido se da porque hay una nueva información que se está trayendo, ¿no? O de lo contrario, porque yo comienzo a recoger una información antigua que no me permite asimilar nueva información. En el caso de la retroactiva, los datos o materiales nuevos obstaculizan lo que serían los antiguos. Por ejemplo, si yo voy a aprender francés y luego voy a unas clases de inglés, lo más seguro es que me recuerde las clases de inglés y las del francés simplemente van a desaparecer en el olvido, porque voy a estar utilizando la nueva información que tiene que ver con lo mismo, como son lenguajes. Otra de las cosas también es la interferencia proactiva. Por ejemplo, yo estoy recordándome a una persona determinada, estoy hablando, por ejemplo, con mi pareja, y de pronto aparece el nombre de lo que yo estoy hablando, el nombre de una pareja anterior. ¿Qué sucedió? Que simplemente la situación generó que el nombre aparezca y hay una información que está obstruyendo la nueva información en una situación muy parecida, ¿no? Por ejemplo, en una pelea o en una conversación. Luego se tiene lo que sería la teoría del desuso, donde si tú no estás utilizando pues algún tipo de información, simplemente esta se va a borrar. La teoría de la represión, cuando tú de verdad deseas evitar que se hable, por ejemplo, sobre un tema determinado y simplemente no sé, tu cerebro hace que lo bloquee, ¿no? Eso sucede para muchas personas. Luego tenemos lo que serían los trastornos de la memoria. Para eso existe, por ejemplo, la amnesia, que se refiere a una pérdida de memoria, el olvido patológico que las personas van a tener producto o de un golpe o del consumo de sustancias o de algún tipo de afectación o enfermedad de repente. Y luego tenemos la hipermnesia, que es el aumento de pronto de evocación de recordar muchas cosas de forma muy selectiva. Entonces, obviamente, este también es un trastorno de la memoria. También existe la paramnesia, que son los delirios de la memoria. Por ejemplo, decir que te ha pasado algo o vas a hacer algo. Por ejemplo, el déjà vu, que es la impresión de que has visto algo alguna vez, que ya pasaste por algún sitio. El déjà vu, que es la impresión de haber vivido alguna situación antes, que yo ya lo hice, ya conversé con tal persona, como ahora, o ya lo vi que estuvo vestida de esta manera, ya, ¿no? Entonces el déjà vu es estar en un lugar, déjà vu es pasar algo con alguna persona, y el yamasú es lo contrario, consiste en no recordar lo que ya has vivido anteriormente, ¿no? Y que todas las personas te van a hacer recordar. Muy bien, con eso nosotros concluimos esta sesión y nos encontramos la próxima semana.